Imagina que entras a una tienda. Encuentras el televisor exacto que has estado investigando. Misma marca, mismo número de modelo, mismo tamaño de pantalla, mismas características anunciadas. Lo compras. Luego otra persona compra lo que parece ser exactamente el mismo televisor unas semanas después. Ponen los dos televisores lado a lado. Y de repente, las imágenes no se ven exactamente igual. Uno tiene negros más profundos. El otro se ve más brillante. Uno maneja mejor los ángulos de visión. El otro tiene contraste más fuerte. Y empiezas a preguntarte, ¿cómo pueden dos televisores idénticos comportarse diferente? Aquí está la parte que la mayoría de los compradores no se dan cuenta. El nombre en la caja no siempre te dice exactamente quién fabricó cada componente dentro del televisor. Los fabricantes de televisores obtienen paneles de pantalla de un número relativamente pequeño de fabricantes de paneles, y el mismo modelo a veces puede usar paneles de diferentes proveedores. RTings documentó este fenómeno hace años en lo que se conoció como la lotería de paneles. Y esto no es necesariamente una estafa. Es una decisión de fabricación y cadena de suministro. Pero puede crear algo que los consumidores no esperan. Dos televisores con el mismo número de modelo que no son completamente idénticos internamente. Eso es lo que estamos investigando hoy. Porque si estás gastando cientos o miles de dólares en un televisor, ¿no deberías saber qué hay realmente detrás del vidrio? ¿Qué es exactamente la lotería de paneles? Aclaremos primero un malentendido importante. La frase lotería de paneles no significa que los fabricantes aleatoriamente toman un buen panel y lo reemplazan con uno malo. Es mucho menos dramático que eso. Las compañías de televisores frecuentemente no fabrican cada panel LCD ellas mismas. En cambio, los paneles pueden venir de proveedores especializados. RTings ha documentado ejemplos donde televisores con la misma designación de modelo usaban paneles fabricados por diferentes compañías. En un ejemplo de Samsung, la misma familia de modelo J6 Pren 300 incluía paneles de AU Optronics, Samsung y Sharp, dependiendo de la unidad y tamaño. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque el panel es probablemente el componente físico más importante en el televisor. El procesador importa, la retroiluminación importa, el software importa, pero el panel determina características fundamentales como contraste, ángulos de visión, comportamiento de respuesta y cómo se produce físicamente la imagen. Diferentes tecnologías de panel pueden tener fortalezas muy diferentes. Por ejemplo, los paneles VA generalmente son capaces de mucho mayor contraste que los paneles IPS, mientras que los paneles tipo IPS tradicionalmente proporcionan ángulos de visión más amplios. La explicación actual de Ratings sobre tecnología VA nota que los paneles VA son fuertes bloqueando luz, y por lo tanto pueden producir alto contraste y negros profundos. También nota que los fabricantes a veces obtienen múltiples paneles para el mismo modelo. Así que el panel no es un detalle menor. Puede cambiar fundamentalmente cómo se ve el televisor. El mismo número de modelo no siempre cuenta toda la historia. Aquí es donde los compradores quedan atrapados. Imagina que estás investigando un televisor en línea. Lees 10 reseñas. Cada reseña habla del mismo modelo. Ves videos de comparación. Verificas las especificaciones. Todo se ve perfecto. Luego compras el televisor. Pero hay un problema. La unidad de reseña puede no contener exactamente la misma configuración de panel que tu unidad minorista. Eso no hace automáticamente la reseña inexacta. Simplemente significa que tienes que entender qué probó realmente el revisor. La investigación de RTings sobre variación de panel encontró que diferentes tamaños del mismo modelo podían usar paneles de diferentes fabricantes. También encontró diferencias medibles entre paneles individuales.
aunque sus diferencias probadas no fueron necesariamente lo suficientemente grandes como para hacer del fenómeno algo que los compradores deberían universalmente temer. Esa es una distinción importante. La existencia de variación de panel es real. Pero el Internet a veces convierte ese hecho en algo mucho más extremo de lo que la evidencia apoya. No deberías asumir que cada segunda unidad es dramáticamente peor. No deberías asumir que un panel subcontratado es automáticamente inferior. Y definitivamente, no deberías asumir que el nombre del fabricante del panel solo determina la calidad de imagen. R-Things específicamente concluyó de su experimento que las diferencias que observó fueron relativamente pequeñas y que un panel fabricado por Samsung no era automáticamente mejor en todos los aspectos. Entonces, ¿cuál es la lección real? Sabe que la variación existe, pero no la conviertas en una conspiración. ¿Por qué los fabricantes harían esto? La respuesta es suministro. Construir millones de televisores requiere una cadena de suministro enorme y complicada. Un fabricante de televisores necesita suficientes paneles para mantener la producción funcionando. Si un proveedor no puede proporcionar suficientes paneles al precio o volumen requerido, los fabricantes pueden obtener paneles en otro lugar. Esto es particularmente relevante en el mercado LCD, porque múltiples compañías fabrican paneles usando diferentes tecnologías y procesos de fabricación. Y a veces la estrategia de producto propia del fabricante hace la situación aún más complicada. Un ejemplo bien conocido vino de la serie OLED S90D de Samsung. What Hi-Fi reportó que Samsung usó diferentes tecnologías de panel OLED a través de diferentes tamaños de la misma serie S90D, con versiones de 42 y 48 pulgadas, usando paneles OLED convencionales, mientras que tamaños más grandes como 55 y 65 pulgadas usaban paneles QD OLED. Piensa en lo que eso significa para el comprador. Podrías ver Samsung S90D en la caja, pero dependiendo del tamaño, la tecnología de panel subyacente podría ser diferente. Eso no es lo mismo que reemplazar secretamente el panel de un propietario individual. Es una estrategia de abastecimiento de línea de producto. Pero desde la perspectiva del consumidor, la lección importante es la misma. El nombre del modelo solo puede no decirte todo sobre el hardware de pantalla. Y la tecnología de panel puede cambiar la imagen. Dramáticamente considera dos tipos comunes de panel LCD. VA.EIPS. Un panel VA generalmente ofrece contraste nativo más fuerte y negros más profundos. Los paneles tipo IPS típicamente proporcionan mejores ángulos de visión, pero pueden tener contraste sustancialmente menor. La comparación de R-Things del Samsung TU7000 y LG UN697 ilustra esta diferencia directamente. El Samsung usó un panel VA con significativamente mejor contraste y uniformidad de negro, mientras que el LG usó un panel IPS con ángulos de visión más amplios. Ahora imagina que compraste un televisor porque querías negros profundos para películas. Pero tu versión particular usa un panel con características sustancialmente diferentes de la que viste reseñada en línea. Podrías pensar, ¿por qué mi televisor no se ve como la reseña? La respuesta puede no ser calibración, puede no ser tu cable HDMI, puede no ser tu servicio de streaming. Podría simplemente ser la configuración de panel subyacente. Y por eso este tema importa. OLED hace la historia aún más interesante. Podrías pensar que esto solo aplica a televisores LCD baratos. No necesariamente. Las cadenas de suministro OLED también pueden ser complicadas. Diferentes tecnologías OLED pueden tener diferentes características. OLED y QD OLED, por ejemplo, no son tecnologías idénticas.
Y incluso cuando dos televisores usan paneles originados del mismo fabricante, los televisores finales todavía pueden funcionar diferente porque el fabricante del televisor controla otras partes del sistema. Una comparación reciente de TechRadar entre el Z95B de Panasonic y el G5 de LG es una ilustración perfecta. Ambos televisores usaron la última tecnología de panel OLED RGB Tandem, de 4 capas de LG Display. Sin embargo, los televisores produjeron resultados medidos y percibidos sustancialmente diferentes debido a su respectivo procesamiento, ajustes e implementación. Eso nos dice algo extremadamente importante. El panel no es todo el televisor. Dos televisores pueden usar hardware de panel relacionado, o incluso idéntico, y aún verse diferente. El procesador importa, el manejo de calor importa, el control de brillo importa, la calibración importa, el software importa, el sistema de conducción del panel importa. Entonces, ¿comprar un televisor es básicamente apostar? No. Ahí es donde las discusiones en línea a veces van demasiado lejos. La evidencia no apoya la idea de que comprar un televisor es simplemente tirar los dados. El experimento de lotería de paneles de Airthings encontró diferencias entre paneles, pero también concluyó que las diferencias en sus ejemplos probados fueron relativamente pequeñas y generalmente dentro de la variación de fabricación razonable. Las reseñas modernas de televisores todavía son extremadamente útiles. Los revisores profesionales miden brillo, contraste, ángulos de visión, color, movimiento, rendimiento HDR, lag de entrada y otras características. Pero la forma más inteligente de usar esas reseñas es entender qué pueden y no pueden decirte. Una reseña te dice cómo funcionó la unidad probada. No necesariamente garantiza que cada unidad saliendo de la línea de producción medirá idénticamente. Y eso es verdad para muchos electrónicos. El problema más grande viene después. La preocupación real no es simplemente que existan diferentes proveedores. Es que los consumidores frecuentemente no tienen forma fácil de determinar exactamente qué panel está dentro de un televisor particular antes de comprarlo. Ahí es donde la situación se vuelve frustrante. Puedes investigar durante horas, puedes comparar especificaciones, puedes ver reseñas profesionales, y luego descubrir que identificar la revisión exacta del panel puede requerir examinar códigos de modelo, información de servicio, o incluso el panel físico en sí. Para un comprador promedio parado en un almacén, eso obviamente no es práctico. Y por eso, en la parte 2, veremos cómo las variaciones de panel pueden afectar contraste, ángulos de visión, brillo, movimiento y uniformidad, y qué pueden hacer realistamente los compradores para reducir el riesgo de obtener una unidad decepcionante. Porque el objetivo no es asustarte de los televisores modernos. Es asegurarse de que sepas qué estás realmente comprando. Ahora llegamos a la parte que más importa. Si la variación de panel es real, ¿qué puedes hacer realmente al respecto? Porque decirte que existen diferentes paneles no es muy útil si la respuesta es simplemente buena suerte averiguando cuál obtienes. Afortunadamente, la situación es más manejable que eso. Pero hay varias cosas que necesitas entender antes de comprar. Y la primera es extremadamente importante. El número de modelo no siempre es suficiente. Uno de los errores más grandes que cometen los compradores es asumir que el nombre del modelo identifica completamente la tecnología de pantalla del televisor. A veces lo hace, a veces no. El S90D de Samsung se convirtió en uno de los ejemplos más claros. Watt Hi-Fi reportó que el rango S90D de Samsung podía usar tanto paneles QD OLED como OLED convencionales, dependiendo del tamaño y mercado. Se sabía que la versión de 48 pulgadas usaba OLED convencional,
porque Samsung Display no fabrica QD OLED en ese tamaño. Eso significa que las palabras Samsung S90D OLED no eran información suficiente por sí mismas. Necesitabas saber el tamaño de pantalla y, dependiendo del mercado, potencialmente la configuración del modelo regional. Y este problema no simplemente desapareció de la noche a la mañana. El reporte de What Hi-Fi sobre el S90F mostró que Samsung continuó usando diferentes tecnologías OLED dentro de la misma serie, con tecnología de panel variando por tamaño y región. Esa es una lección crucial. Nunca asumas que cada tamaño de pantalla en una familia de televisores usa hardware de pantalla idéntico. ¿Por qué el tamaño de pantalla puede cambiar el panel al principio? Esto suena extraño. Podrías pensar, si es el mismo televisor, ¿por qué Samsung simplemente no usaría la misma tecnología de panel en cada tamaño? Economía de fabricación. Los paneles OLED no se producen en combinaciones ilimitadas de tamaños. Diferentes fábricas de paneles tienen diferentes capacidades de producción. Samsung Display fabrica paneles QD OLED, mientras que LG Display es un proveedor importante de paneles OLED convencionales. Si un tamaño particular no es económico o práctico de producir usando una tecnología, el fabricante puede obtener otro tipo. Eso es exactamente lo que pasó con generaciones OLED anteriores de Samsung. What Hi-Fi reportó que el modelo de 83 pulgadas S90C de Samsung usó OLED convencional en lugar del QD OLED usado en otros tamaños. Así que un comprador podría mirar dos televisores con casi el mismo nombre y asumir que eran simplemente diferentes tamaños de pantalla. Internamente, podrían ser pantallas sustancialmente diferentes. Y aquí es donde el brillo se vuelve importante. ¿Por qué debería importarte si un panel es QD OLED o OLED? Porque diferentes tecnologías OLED pueden tener diferentes características. QD OLED está diseñado para producir colores altamente saturados y fuerte brillo. OLED usa una arquitectura diferente. Ninguno es automáticamente bueno o malo, pero no son idénticos. What Hi-Fi específicamente notó que la diferencia entre los tipos de panel podría afectar el rendimiento de imagen, incluyendo brillo. Eso significa que alguien comprando un OLED porque vio una reseña alabando su brillo podría potencialmente tener una experiencia diferente dependiendo de la configuración exacta del panel. Y aquí es donde las demostraciones de YouTube pueden volverse engañosas. Una cámara grabando una pantalla de televisor no te dice qué tecnología de panel está dentro de tu unidad particular. Dos pantallas pueden verse casi idénticas en una miniatura, pero brillo medido, volumen de color, reflejos y otras características pueden diferir. El mismo panel todavía puede funcionar diferente. Aquí hay otro punto importante. Incluso si dos televisores usan la misma tecnología de panel subyacente, eso no garantiza rendimiento idéntico. El panel es solo un componente. El fabricante controla procesamiento de imagen, calibración, límites de brillo, manejo térmico, conducción del panel, procesamiento de movimiento, mapeo de tono HDR software, modos de imagen. Una comparación reciente de TechRadar demostró esto particularmente bien. El Panasonic Z95B y LG G5 usan tecnología OLED relacionada de LG Display. Sin embargo, los televisores produjeron resultados diferentes porque las compañías implementaron y procesaron el panel diferentemente. Así que no cometas el error opuesto y asumas: si conozco el fabricante del panel, sé exactamente cómo funcionará el televisor. No lo haces. El televisor completo importa. La lotería de paneles no es siempre una razón para cancelar tu pedido. Aquí es donde quiero separar hecho de exageración de Internet. Sí, la variación de panel existe. Sí,
Diferentes paneles pueden producir diferentes características, pero eso no significa que cada compra de televisor es una lotería donde la mitad de las unidades son defectuosas. Realmente probó ejemplos de televisores usando diferentes fabricantes de paneles y encontró diferencias entre paneles individuales, pero su experimento no estableció que el panel de un fabricante fuera universalmente superior. Eso es extremadamente importante. Un panel diferente no significa automáticamente un televisor peor. A veces, la diferencia puede ser insignificante en visualización normal. A veces, el panel alternativo puede realmente tener una ventaja en una característica particular. El problema es incertidumbre, no necesariamente mala calidad. Hay otra variación en la que los compradores rara vez piensan. Uniformidad, incluso televisores, usando la misma tecnología de panel, pueden exhibir diferencias individuales. Esto es especialmente relevante para entusiastas que ven películas oscuras en una habitación oscura. Puedes oír términos como uniformidad de panel, efecto de pantalla sucia, bandas, tinte. Estos describen inconsistencias visibles a través de la pantalla. Por ejemplo, un campo deportivo gris puede revelar bandas verticales sutiles que no notarías durante visualización normal de películas. Una escena completamente oscura puede revelar brillo desigual, y dos televisores por lo demás idénticos pueden mostrar diferentes niveles de estas características. Esta es una razón por la que los revisores profesionales no solo miran especificaciones, prueban físicamente el panel. Y también es por qué un comprador no debería asumir que cada unidad funcionará exactamente como la muestra de reseña. Entonces, ¿cómo te proteges? La primera regla es simple. Compra de un minorista con una fuerte política de devolución o cambio. Eso es más útil que tratar de convertirte en un detective de televisores, porque generalmente no puedes determinar cada componente interno desde el exterior de la caja. Si estás comprando un televisor caro, asegúrate de entender la política del minorista antes de comprarlo. No esperes hasta que descubras un problema. Lee los términos actuales. Entiende la ventana de devolución. Entiende si los cambios se manejan diferente de los reembolsos. Y guarda el empaque hasta que hayas probado completamente el televisor. Prueba el televisor, inmediatamente. Cuando llegue el televisor, no solo veas Netflix durante 10 minutos y decidas que todo está bien. Pasa algo de tiempo verificándolo. Mira una escena completamente oscura. Mira una imagen gris. Ve deportes. Ve contenido en movimiento rápido. Verifica las esquinas. Verifica píxeles muertos obvios. Prueba cada entrada HDMI que intentes usar. Prueba tu consola de juegos. Prueba HDR. Verifica los ángulos de visión si múltiples personas verán desde diferentes posiciones. No necesitas equipo profesional. Estás buscando problemas obvios. Y si algo se ve seriamente mal, no pases 3 meses convenciéndote de que eventualmente te acostumbrarás. No juzgues un televisor usando solo una escena de demostración. Este es otro error común. Ves una escena de película oscura. El televisor se ve increíble. Lo compras. Luego descubres que los deportes por cable se ven terribles. O quizás ocurre lo opuesto. El televisor se ve fantástico en la sala de exhibición brillantemente iluminada, pero de noche notas floración o mala uniformidad de negro. Un televisor debería ser evaluado usando el contenido que realmente ves. Si eres fanático de deportes, prueba deportes. Si eres entusiasta del cine, prueba películas oscuras. Si eres jugador, prueba gaming. Si tu familia ve televisión por cable cada noche, prueba material de transmisión de menor calidad. El mejor televisor no es el que gana una demostración de sala de exhibición de 5 minutos. Es el que funciona bien en tu casa.
Y no asumas que el panel más caro es automáticamente mejor. Esto es particularmente importante en 2026. Los fabricantes de televisores están introduciendo nuevas estructuras OLED a un ritmo increíble. Samsung Display anunció oficialmente su tecnología OLED QD Pentatandem en 2026, describiendo una estructura OLED de 5 capas diseñada para mejorar eficiencia y vida útil comparada con su arquitectura QD OLED anterior de 4 capas. La compañía dice que la tecnología se está expandiendo a través de su línea 2026. Mientras tanto, LG Display está impulsando su propia tecnología OLED Tandem más nueva. Eso significa que el mercado está evolucionando rápidamente. Un televisor que fue considerado premium hace 2 años puede ahora estar compitiendo contra una arquitectura de panel más nueva. Pero eso no hace automáticamente del televisor antiguo una mala compra. Si tiene grandes descuentos y todavía funciona excepcionalmente bien, puede realmente ser el mejor valor. La advertencia real para compradores de 2026. Así que esto es lo que quiero que recuerdes. No te obsesiones con el fabricante del panel. No asumas que un panel diferente automáticamente significa que te están estafando. Y no creas cada afirmación en línea que convierte la variación de panel en una conspiración secreta. En cambio, entiende qué está realmente pasando. Los fabricantes de televisores pueden obtener diferentes paneles de pantalla. Diferentes tamaños de pantalla a veces pueden usar diferentes tecnologías de panel. Diferentes regiones pueden recibir diferentes configuraciones. Y la misma tecnología de panel subyacente puede funcionar diferente dependiendo de cómo el fabricante del televisor la implemente. Esos son los hechos. La solución práctica es mucho más simple de lo que el Internet hace que suene. Investiga el modelo exacto y tamaño de pantalla. Verifica pruebas profesionales de esa configuración exacta. Compra de un minorista con una política de devolución razonable. Prueba el televisor cuando llegue. Y no asumas que el logo del fabricante te dice todo lo que hay dentro de la caja. Veredicto final. La frase reemplazo silencioso de panel hace que esto suene como si alguien estuviera secretamente abriendo tu televisor y cambiando la pantalla después de que lo has comprado. Eso no es lo que muestra la evidencia. La historia real es más interesante. La fabricación moderna de televisores es una cadena de suministro global. Las compañías obtienen componentes de diferentes proveedores. La tecnología de panel puede variar entre modelos, tamaños, regiones y corridas de producción. Y a veces los fabricantes no hacen esas distinciones obvias para compradores ordinarios. Por eso los compradores de televisores más inteligentes en 2026 no solo están preguntando, ¿es este un buen televisor? Están preguntando, ¿qué versión exacta de este televisor estoy comprando? Porque el nombre del modelo en la caja es solo el comienzo. Y una vez que entiendas eso, puedes dejar de preocuparte por la llamada lotería de paneles y empezar a comprar mucho más inteligentemente.